Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas otra vez al canal. Mi nombre es Idris y si no me conocéis o es la primera vez que estáis aquí, os invito a que os suscribáis al canal, que veáis otros vídeos para así poneros un poquito en situación. Feliz 2020, teachers, primero de todo. Espero que hayáis empezado el año con súper buen pie. Y hoy os traigo un vídeo muy pedido, uno de los vídeos más pedidos últimamente por mis redes sociales cuando os lo he preguntado. Y es que vamos a hablar de cuentos, del poder de los cuentos en las clases de inglés y cómo podemos exprimir al máximo pues bueno, todos los beneficios que conllevan. Os voy a dar ideas, os voy a dar tips, os voy a dar pues un poco pautas para cómo trabajar los cuentos antes de la lectura, durante y después. Y nada, espero que os guste un montón el vídeo y empezamos. Bueno, vamos a hablar de cuentos, como os he dicho, de historias. Es cierto que he puesto como título English Through Stories porque es, digamos, la tipología textual que al final acabo utilizando más en clase por varias razones, porque creo que bueno, me aportan más abanico de posibilidades luego para trabajar con mis alumnos y alumnas, pero es cierto que podéis y debéis también presentar otro tipo de textos, de tipologías textuales en vuestros alumnos, sean canciones, sean poemas, sean textos instructivos, sean biografías, ¿vale? Si queréis que haga un vídeo hablándoos de otra tipología textual que podéis utilizar con vuestros alumnos y alumnas, pues también me lo podéis dejar en comentarios, pero hoy vamos a hablar de la tipología textual, en concreto de las historias, dejando a un lado todos los beneficios lingüísticos, como puede ser trabajar vocabulario, como puede ser trabajar expresiones, trabajar incluso gramática. Aparte de todo esto, hay otra parte de estos beneficios que está más relacionado con habilidades sociales, el desarrollo de habilidades sociales. Cuando trabajamos una historia, al final estamos presentando una situación que, sea ficticia o no, nuestros alumnos y alumnas se pueden ver reflejados y reflejadas. Con lo cual les proponemos que se pongan en la piel de esos personajes, por tanto que sientan esa empatía, que desarrollen habilidades para resolver ese problema y que luego pues construyan su propia opinión de esa historia, de esa situación. Así que, como veis, también estamos desarrollando otras habilidades que no tienen nada que ver con la lengua. Vamos hacia una educación mucho más global. Ya sabéis que yo es algo de lo que estoy cada vez más convencida, de dejar a un lado esas etiquetas de pues ahora toca lengua, ahora toca matemáticas. Así que las historias nos permiten también pues esa visión o ese enfoque muchísimo más global de el desarrollo y de la educación, ¿vale? Del aprendizaje. Bueno, vamos con las preguntas que me habéis hecho. En primer lugar, que lo tenía por aquí apuntado, es cómo poder escoger buenos títulos de cuentos, de historias, de libros para vuestros alumnos y alumnas, para vuestras clases. Aparte de todo lo que es relacionado con el nivel que tengan, la edad y todo eso, que eso ya son estrategias que ya podéis ir desarrollando con la práctica, con la experiencia. Hay una cosa que yo hago siempre y os parecerá una locura, pero lo hago. Cuando hay algún tema que me apetezca hablar en concreto, lo que hago es poner en Google stories o books about, yo qué sé, about winter, y me salen un montón de títulos. Entonces tenemos como, o tengo que perder, que al final es invertir tiempo en buscar un título que pues tenga buenas referencias, que tenga muchas ventas, etcétera, y entonces lo selecciono, ¿vale? Eso por un lado, si quiero buscar una historia que trate un tema en concreto. Segunda cosa que hago, me encanta ir a cotillear, ¿vale? Yo soy muy de ir a ver librerías, tiendas de segunda mano, etcétera. En Barcelona hay una, ¿vale? Que os puede interesar, os la voy a dejar también abajo en la cajita de descripción. Y voy mirando títulos. Si hay algún libro que me llame la atención, aunque sea en castellano o en catalán, y yo lo quiero en inglés, luego lo busco por Amazon, me lo compro porque ya lo he cotilleado antes. Esa es otra cosa que hago. Y después
Si queréis adquirir cuentos, porque muchas veces me preguntas ¿y dónde los compras? ¿Y dónde los tienes? Os voy a dejar abajo en la cajita de descripción una página web que se llama The Book People, que yo alguna vez he encargado cuentos de allí porque tienen unos precios buenísimos. Y es una opción. Luego tenéis, si buscáis libros así adaptados, tenéis editoriales como puede ser Macmillan, como puede ser Oxford, como puede ser Penguin, que tienen un montón de adaptaciones de cuentos clásicos para diferentes niveles, que también puede ser otra opción. Segunda pregunta, súper recurrida o recurrente, es ¿cuántas sesiones dedico a trabajar con cuentos? Depende. Es algo que tampoco tengo como muy marcado. Depende del grupo, depende del cuento que vaya a escoger. Hay historias que me dan mucho de sí y que puedo alargar su trabajo, pues yo qué sé, 5 sesiones. Pero hay historias o por lo que sea que pues igual con 2 sesiones o con 3 sesiones ya tengo suficiente. También depende de cómo mis alumnos y alumnas estén respondiendo a ella, ¿no? Que eso también debemos tener nosotros y nosotras ojo de ver, pues mira, esta historia pues no les está calando o no les está gustando, pues bueno, la dejamos aquí y vamos a proponer otra historia o otra actividad. Y ahora sí, vamos a ver cómo podemos trabajar con los cuentos, con las historias. Mirad, cuando estudiamos pues bueno, la enseñanza de la lengua extranjera y cuando sobre todo nos centramos en la literatura, siempre hay como 3 bloques. El primer bloque serían las pre-reading activities, que serían todas esas dinámicas, todas esas actividades que hagamos antes de la lectura de esa historia. Podemos hacer 1000 cosas. También aquí entraría la presentación de ese cuento. Pues podéis hacerlo de muchas maneras, desde utilizar una mystery box, que es algo súper chulo de hacer, poner en una caja diferentes elementos que tengan que ver con la historia y ir sacando los elementos y que nuestros alumnos y alumnas pues tengan que adivinar de algún modo pues de qué tratará la historia, qué creen que pasará, hacer predicciones. Algo muy importante y muy chulo de hacer porque es bastante sencillo y muy motivador. Segunda opción, presentar personajes. Si por ejemplo el protagonista de la historia es un delfín, pues podemos presentar a un delfín y empezar a decir cómo es, qué tamaño tiene, dónde vive, etc. Otra opción, presentar el espacio, el lugar donde va a suceder la historia. Si se trata del espacio, si se trata de el bosque, ¿no? Pues un poco activar esos conocimientos previos de nuestros alumnos, a ver qué cosas saben sobre el lugar donde se va a desarrollar la historia. Y luego ya cuando, otra opción, si ya directamente presentamos el cuento, ¿no? El formato cuento, pues les enseñamos la portada, qué personajes salen, cuál es el título, hacer predicciones, etc. Esto sería como lo más básico que podemos hacer, pero es que hay millones de cosas más. Podemos poner diferentes elementos colgados por la clase y hacer una pequeña carrera de pistas. Podemos entrar disfrazados o disfrazadas de alguno de los personajes para ambientar. Podemos poner una música en concreto que les invite a entrar dentro del mood de la historia. Podemos irnos a un lugar especial para contar el cuento. Bueno, es que hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿vale? Pero sí que es cierto que es muy importante la forma en la que presentamos el cuento o la historia a nuestros alumnos, porque es así, va a determinar cómo va a desarrollarse después todas las actividades y propuestas que hagamos, ¿vale? Vale, importante, cuando trabajamos historias no significa que tengamos que leerles las historias siempre o que tengamos que contarles las historias siempre. Hay más formas de leer los cuentos, de leer las historias, ¿vale? Evidentemente una puede ser sin cuentos, sin imagen, sin nada, contarles la historia, reducirla, igual pues no utilizaríamos todo el texto, lo resumiríamos, haríamos un poco de teatro, de drama. Esta sería una opción sin cuento para que ellos pues tengan los oídos bien abiertos. Segunda opción, utilizando
el cuento, enseñando las imágenes, pues ahora está pasando esto, ahora está pasando lo otro, y mira aquí, no sé cuántos, ¿vale? Ir preguntando, ay, pues ahora el que sale aquí, ¿no? Oh, what animal, and what is that? And what do you think is gonna happen? ¿Vale? Pues así, ir preguntando predicciones y cosas que ellos creen durante la historia. Muy importante, ir parando, ir preguntando, ¿y cuántos animales podéis ver en la imagen? ¿Y de qué color es? ¿Y habéis visto alguna vez una estrella de mar? Hacerles partícipes todo el rato. Tercera cosa, si queremos implicar a nuestros alumnos y alumnas que adquieran nuevo vocabulario, hay algo muy fácil de hacer, que es un tipo de enfoque, un tipo de metodología que se llama TPR, que sería Total Physical Response, y yo lo utilizo muchísimo cuando trabajo cuentos, y es que doy unas pequeñas pautas. Por ejemplo, si sé que en esta historia va a salir muchas veces la palabra starfish, cada vez que yo diga starfish, ellos van a tener que hacer un gesto, pues por ejemplo, van a tener que abrir las manos así. ¿Por qué no hacerles leer a ellos? A veces yo lo que hago es coger una página y voy sacando alumnos y lo tienen que leer como si fueran el profe o la profe, y es algo que también les gusta muchísimo. Otra cosa, si no queremos trabajar la historia así, es decir, que lo cuenten, también podemos seleccionar pequeñas partes del texto, recortarlas y que tengan ellos que leerla y ponerla en orden. Esta es otra opción que también os recomiendo que hagáis, porque en cursos más superiores a veces les puede resultar un poco cansado el hecho de que, ay, pues ahora me va a contar un cuento. Pues no vamos a hacerlo así, lo vas a leer tú, vas a tener que ordenarlo, etcétera. Y en la tercera parte, que serían after reading, ¿vale? Lo que hacemos después de la lectura es que aquí ya hay un mega abanico de posibilidades, desde trabajar una canción, inventarse una canción con algunos sucesos que pasan en la historia, desde hacer un story map, desde yo qué sé, desde hacer un pequeño teatro, desde trabajar vocabulario específico, desde por ejemplo, trabajar algún aspecto gramatical que salga en la historia, desde coger, hacer fotocopias de algunas partes de la historia, repartirlas por la clase y que luego las tengan que ordenar hasta formar el orden correcto de la historia. Es que un montón de cosas. Entonces, mis consejos serían que salgáis un poco de lo habitual, que es trabajar solamente vocabulario y hacer las típicas actividades de, pues por ejemplo, hacer un memory, o ahora les saco un dibujo y tengan que pintar el dibujito de la historia. No tiene chicha, ¿vale? No estás reforzando nada. Así que intentar salir un poco con las ideas que os he dado, incluso salir un poco de lo que es la asignatura de lengua inglesa en este caso, ¿no? Pues trabajar aspectos de ciencias, trabajar algún aspecto de mates, pedirles que hagan un final diferente. Vale, por ejemplo, hay unas historias muy famosas en inglés que son la colección de Winnie the Witch, que supongo que la conoceréis. Pues yo en su día, cuando trabajé la historia, perdonad el ruido, lo que hice fue prepararme puppets, tal que así, ¿vale? De estas así. Vale, otra cosa que podéis hacer si trabajáis algún cuento en el que salga comida, cuando os decía lo de el cuento de The Gruffalo, o hay uno que es Today is Monday o algo así, que me parece que es de Eric Carle, que es el mismo de The Very Hungry Caterpillar, que también puede ser otra opción. Saliendo un poco de lo usual, que puede ser trabajar el vocabulario directamente de la fruta, la verdura y tal, así de forma más directa, trabajé Archimboldo, ¿vale? Y utilizamos revistas de comida y así, y tenían que hacer una cara representando, pues, o sea, representando los ojos, la nariz y todo, utilizando diferentes recortes de revistas de comida. Otra cosa que se me olvidó de deciros antes es que también podéis utilizar ese recurso de hacer los mini books, que es algo súper fácil de hacer. Os voy a enseñar este de aquí, que es el cuento Today is Monday, ¿vale? Entonces la idea es que ellos pongan el título, no sé qué, y tengan el minibook del cuento, ¿vale? Es otra opción, es algo bastante típico de hacer, pero que funciona muy bien, porque así cada cuento que vayamos a trabajar, ellos tienen el minibook
de las estructuras súper sencillitas, fáciles con el dibujo, la palabra, que les puede servir también como a modo de portfolio, ¿vale? Para tenerlo todo guardado y saber exactamente o conocer cuál está siendo su proceso, porque a veces hacemos una actividad tal y luego ya ni se acuerdan. Así que la opción del mini book también nos puede ayudar para trabajar cuentos e historias. Y nada, creo que os he dado algunos ejemplos, espero, ya os he dicho que os he dejado por aquí también algunas imágenes de ejemplos de actividades que he hecho que igual os pueden interesar. En mi Teaches Petiches vais a encontrar descargables también en mi página web, que os voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Y nada más, que espero que os haya gustado un montón el vídeo, os mando un besazo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!